Bienvenidos todos ustedes a este podcast, el podcast de Team Análisis Bíblico. Muy agradecidos que nos sintonice, ya sea que nos escuche o nos vea. Y hoy muy engalanados, ustedes van a sorprender ahorita que están los que ven la imagen de que casi no cabemos en la mesita, porque hoy tenemos un formato con 3 invitados. La doctora Luz Portillo de Oaxaca, bienvenida Luz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El pastor Daniel Sánchez de Palenque, Chiapas, bienvenido Daniel. Gracias, Pastor Felipe, por esta invitación. Es un privilegio estar aquí con personajes tan selectos y grandes en el reino. Y ellos son la primera vez que participan, y alguien que pues ya es como un tío de la casa, digo, no tanto como el doctor en dichología Sergio Anaya, pero el profeta de todos los santos, el pastor Daniel Sánchez de Ciudad de México. Bienvenido, Dani. Hola, mucho gusto, bendiciones. Y hoy vamos a entrar en un tema nuevo. Usted que nos sigue, usted que cada semana está buscando estos podcasts que hemos titulado Hijos de la Casa. Y esto habla de las personas que han recibido la palabra de Dios y se reúnen en un lugar, en una congregación. Aquí en Tribu y Miel pues hay 2 reuniones el domingo con 1000 y fracción de personas cada una, unas 2300 que se reúnen, y que es necesario saber en la Biblia qué habla Dios sobre cuando te congregas, qué relación hay, qué identidad tiene. Entonces vamos a entrar en el tema y vamos a leer 2 porciones de la Biblia. Le voy a pedir a la doctora Luz que nos va a leer una, Efesios 4, que es larga, del 1 al 7, y luego el pastor Daniel, porque él es el pastor Daniel y Dani, aunque Dani también es pastor, pero bueno, es el más joven de nosotros. Primero a los Corintios 12 al 14. Entonces la doctora Luz, Efesios 4, del 1 al 7, y primero a los Corintios 12 al 14. Vamos a encontrar en estas porciones cómo Dios en la Biblia compara la comunidad de cristianos o las congregaciones cristianas donde se reúnen las personas a seguir caminando con Dios, aprender a caminar y crecer, con un cuerpo humano. Y esta comparación tiene muchas verdades que nos van a ayudar a entender el crecimiento y el avance como cristianos caminando con Dios. Vamos a leer primero la primera porción, vamos a escucharle, Efesios 4, del 1 al 7. Muy bien. Unidad en el cuerpo. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Y bien, ¿nos leíste en una versión NTV? NTV. Sí, nomás para aclarar, si alguno no lo encontraba, está usando la versión NTV. Y vamos a leer ahora, aunque usamos nosotros aquí la versión Reina Valera, la siguiente porción, Pastor Daniel. Sí, es 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 14, ¿sí? Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Bueno, pues aquí hay 2 porciones bíblicas, hay más todavía en la Biblia, que mencionan que somos un cuerpo. ¿Por qué esta analogía, Pastor Dani Santos, de comparar a la gente que se reúne en una comunidad cristiana con un cuerpo humano? Porque nosotros vemos en la Escritura que es necesario estar juntos y en armonía, pero un dedo no anda caminando solo y un pie no camina solo, ¿verdad? Se necesita el corazón, se necesitan los órganos, se necesita lo interno, lo externo.
Y la Biblia deja muy claro que no hay llaneros solitarios, que tú necesitas estar en una bendición de ser cuerpo. La bendición de ser cuerpo nos ayuda a desarrollarnos espiritualmente. Entonces, ni un evangelista, ni un apóstol, nadie puede estar sin congregarse, porque el congregarse activa la edificación y la bendición personal, y todo lo que Dios nos usa es para bendición del cuerpo, no para nuestro beneficio, sino para la bendición de la gloriosa iglesia que Él es la cabeza, que es Jesucristo. Recordamos cuando Jesús, el Hijo de Dios, o Dios se hizo hombre, Él comenzó su ministerio público llamando a 12, o sea, un tiempito después de que empezó su ministerio público, llamó a 12, que eran los llamados apóstoles, el círculo principal con el que Jesús estaba. O sea, que Jesús desarrolló su vida y ministerio en una comunidad de 12 y de muchos más llamados los discípulos. Entre los discípulos, 12 apóstoles. Él podía muy bien haber tomado un día uno, otro día otro, una semana uno, otra semana otro, pero Él los trajo a los 12 con Él todo el tiempo, enseñándonos este principio que dice Dani, o como lo leímos ahí en Efesios, que nos leía el pastor Daniel. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces Jesús trajo a 12 apóstoles que son diversos, y nos enseña que el caminar con Dios no es de llaneros solitarios, sino de estar unidos con otros. Esto le llama, en el pasaje que tú leíste, doctora Luz, la unidad del Espíritu. ¿Por qué esto de un cuerpo unido? Bueno, porque de alguna manera cuando nosotros recibimos a Cristo, nos volvemos uno en el Espíritu. O sea, somos ya del Espíritu, dejamos lo carnal, digamos, dejamos lo que éramos antes y ahora debemos ser uno en el Espíritu, porque el que está en nosotros ahora, nuestro cuerpo es ya templo del Espíritu Santo, y entonces debemos estar unidos en ese mismo Espíritu que es el Espíritu Santo. O sea, cuando una persona se encuentra con Dios y quiere desarrollarse, quiere crecer, no basta leer la Biblia solo en su casa, no basta escuchar algunos buenos mensajes, tal vez en audio, en algún CD, ahora en una memoria MP3 o en la televisión, que hay muchos, ya con tantos canales, hay muchos canales que hablan de mensajes cristianos y los puedes sintonizar, sino que necesitas, según el plan de Dios, pertenecer a una congregación local para crecer y para madurar. Y también la Biblia compara esta verdad de que somos un cuerpo, como decía la doctora Luz, con un solo espíritu, el Espíritu de Dios, que nos une con una familia. De ahí que pertenecemos a una familia local, de una congregación local donde hay un pastor, hay diferentes maestros, hay algunos que son evangelistas, que tienen diferentes dones, que Dios da esos dones para que los que se acercan a Dios crezcan, maduren, lleguen a tener la imagen de Cristo y puedan realizar la tarea para la cual Dios nos escoge, que es parecernos a Jesús y animar a otros, extender lo que Dios nos ha dado a otros. Un cuerpo, una familia, Pastor Daniel. Pues de alguna manera somos llamados para formar la familia del reino de Dios, ¿no? Y Dios nos ha dado su espíritu. Dice que los hijos de desobediencia los mueve otro espíritu, pero los hijos de Dios los mueve el Espíritu de Dios. Sí. Vemos a Jesús ser movido por el Espíritu de Dios y llevado al desierto, llevado a los lugares donde el Padre necesitaba que Jesús estuviera en ese momento. Entonces nosotros, movidos por ese mismo Espíritu, nos hace tener un sentido de pertenencia a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Donde yo me siento parte importante, donde Dios me ha dado dones, talentos, habilidades, el cual la iglesia necesita que yo los ponga al servicio de la obra de Dios. Bueno, leyendo las porciones o retomando las porciones que leímos, Efesios 4, que nos leía la doctora Luz, del 1 al 7, dice: yo pues, preso en el Señor, es el apóstol Pablo, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre.
O sea, habla de relacionarnos con otros, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Si tú te quedas en tu casa o estás de viaje viendo una conferencia por televisión o por audio, pues no hay este principio que aplicas, soportando unos a otros con paciencia en amor, solícitos en guardar, lo que estaban comentando, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es Dios quien dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. Entonces nosotros estamos viendo esta verdad tan importante, porque el reto no es solo: ya recibí a Jesucristo, ya estoy leyendo mi Biblia, estoy aprendiendo a descargar mis necesidades en Él, a echarlas, a platicar con Dios, que eso se llama orar, para que Él me ayude en mis necesidades. Pero ¿qué más sigue? Bueno, dice la Biblia que lo que sigue es formar parte de una comunidad cristiana, una congregación que es llamada una familia espiritual, el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál será el principal reto para ser parte de una familia espiritual o del cuerpo de Cristo? Ya soy cristiano, pero ¿cuál es el principal reto? Mira, la vida personal crece a través de las relaciones. Muy bien. Entonces el cuerpo es totalmente relacional. Guardar el vínculo de la paz nos habla de ser relacionales. Entonces hay gente que también hace algo mal, que viene a la iglesia y se va rápido. Tú tienes que desarrollar relaciones. Muy bien, muy bien. Porque las relaciones te van a llevar a crecer. Te juntas con gente que ora y te vuelves relacional con esa gente, pues vas a aprender a orar. Y vas a decir: bueno, hay un grupo de oración en la iglesia. Y te relacionas con ellos, como David dijo: yo me alegré con los que decían a la casa de Dios iremos. Pero él participaba. Entonces todos los que somos parte de un cuerpo, desde el pastor, a mí me ha gustado venir aquí con usted, doctor, y ver que saluda a la gente. Eso es ser pastor del cuerpo. Saludas a los que se te acercan, o vas y saludas a las personas, y la gente viene y te abraza. Esas relaciones afectivas nos hacen pertenecer a una familia. Por eso cuando llegamos a tal afecto, lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen. La victoria de uno es mi victoria. Si le pasó al otro, me puede pasar a mí. Y nos volvemos, hacemos vínculos, que es, ponemos nuestros corazones y los unimos hacia alguien más. Y eso tiene que ser, desde el que toca la batería, se necesita relacionar, porque puede tocar muy lindo, pero no tiene amigos en la congregación. Entonces hay una soledad, y si algo cura la soledad, es la iglesia. Claro. Hay mucha gente que tiene soledad. Entonces aquí encuentran una familia. En Estados Unidos tú no le hablas al vecino, aquí todavía le hablamos al vecino y todo, pero tú estás en Estados Unidos y la iglesia viene a ser tu familia, viene a ser el lugar donde comes los tacos, platicas. Por eso ahí hablamos de compartir el pan, la sencillez, oye, de visitarse, de crear relaciones, de jugar sequence, etcétera. Es lo que hacemos a veces. Pues desde el domingo de 2 reuniones aquí, he invitado a Daniel a mi casa y nos ponemos a jugar juegos de mesa, y es lo que está comentando. ¿Por qué la idea de reunirme? ¿Que no puedo ser un cristiano que está en su casa? No, es que la idea de congregarte y formar familia y formar un cuerpo es de Dios. Al leer la Biblia encontramos que Dios nos llama a congregarnos, que el apóstol Pablo, que es uno de los que aparece más en el Nuevo Testamento, fundó comunidades de fe o iglesias. La palabra iglesia era una palabra griega que se usaba en el tiempo de Jesús y Pablo, que significaba reunión o asamblea. De hecho, la palabra existía, pero los cristianos usaron tanto esta forma de decir que se reunían para adorar a Cristo, para aprender de Jesús, para escuchar de los apóstoles lo que habían oído y visto de Jesús, que se quedó como una palabra para uso
cristiano, uso religioso, si se puede llamar así, y ya no se usó solamente para decir asamblea. Era una asamblea de personas que buscaban a Dios, era una asamblea de gente que se reunía a adorar a Dios, era una asamblea de gente que quería aprender más de Dios. Dios nos dice en su palabra que no nomás se encontraban con Jesucristo, sino formaban parte de una comunidad, de una, dice la Biblia, familia espiritual o familia de fe, o un cuerpo, como un cuerpo humano, pero según la Escritura, el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Cuál sería entonces lo que se necesita o lo que más nos enseña el ser un cuerpo? La unidad. Y la unidad o permanecer unido a otros, ¿es sencillo o es complicado? Bueno, es sencillo si lo queremos hacer. Creo que es voluntad, es decisión, porque en el momento en que yo soy parte ya de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pues ya no es exactamente lo que yo quiera hacer, sino es lo que Cristo quiere que yo haga. Y en mis acciones la intención es que yo me vaya pareciendo más cada día a Él. Y Él se relacionaba, entonces para que yo pueda mostrar que me estoy pareciendo a Cristo, ajá, debo relacionarme con los demás. ¿Por qué? Porque no podemos mostrar, o sea, inclusive esta unidad, considero desde mi punto de vista muy personal que no es solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia también, porque muchas personas quizás nunca van a leer la Biblia, pero la van a leer a través de mi vida. Okay. Quieren ver qué hay allí en esa iglesia, en ese lugar donde yo cada domingo o días especiales me reúno, que me han transformado. Y es ahí donde la gente dice, bueno, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él, porque de alguna manera estoy mostrando que realmente Jesús vive en mí y me estoy pareciendo más a él. Entonces, es fácil si yo dispongo de esa voluntad de querer crecer y parecerme más a Cristo. Es difícil si en un momento dado quiero entender o quiero seguir actuando como yo venía actuando. Me decías una vez que estábamos platicando que tú tienes, y tal vez la palabra no era la que tú querías usar, pero te sientes orgullosa de estar solo en una iglesia, haber estado toda tu vida, que ahorita nos dices cuánto tiempo, y con un solo pastor. O sea, y hay retos al permanecer o estar siendo parte de una familia constantemente, porque como en una familia natural, normal, hay problemas, hay bronquillas, y tú no sales de tu familia y dices, ya me voy con mi tío, ya me voy de la casa, que a veces dan ganas por los conflictos que hay. ¿Cómo has logrado permanecer? ¿Cuántos años, Luz? Bueno, tengo más de 35 años de permanecer a la misma iglesia. Ahí en la iglesia del Centro de Alabanza y Proclamación que dirige el pastor Elías Betanzos, quien es mi autoridad desde el inicio. Entonces he permanecido ahí todo este tiempo. Ahí nací, ahí he crecido y ahí permanezco. Mi oración es, Señor, hasta que la muerte me separe de esta congregación, a menos que Dios tenga algo diferente para mí. Pero ¿cómo ha sido? Bueno, primero porque he aceptado que estoy ahí para seguir creciendo en Cristo, ¿sí? Parecerme más a Él. Y segundo, porque he aceptado la autoridad de mi pastor. Eso es muy importante, porque si yo no acepto esa autoridad, pues entonces voy a tener desacuerdos a mi parecer, a mi entender, y voy a querer buscar otro pastor, otra iglesia, algo que no me gustó y ya me voy, ¿no? Entonces creo que lo primero es sujetarme a lo que Cristo me ha mandado a que yo sea, y a sujetarme a la autoridad, a honrar a mi pastor, a mis pastores. Y eso creo que nos da una cobertura y nos hace crecer, porque considero que las personas que andan o que se van de iglesia en iglesia, pues pierden tiempo. Porque en lo que encuentran una iglesia donde se sientan identificados, donde hay un proceso, y además el enemigo quiere aprovechar ese momento. Entonces realmente es un riesgo de andar en iglesia. Para mí ha sido una gran bendición permanecer a una sola iglesia y a un solo pastor. Pero el ejemplo de la doctora Luz es en estos tiempos anormal. 35 años en la misma congregación. Porque el estereotipo de empezar a reunirnos
cuando uno viene de una vida sin Dios, ahora rendida a Dios para hacer su voluntad y que uno ama a Dios, pues uno llega a idealizar que ahí no va a haber problemas y que las personas son casi perfectas y que todos los cristianos son tipo como ángeles encarnados, y se lleva uno al tiempito el chasco de que alguien te falla o que algo no te parece de lo que el pastor dice o hace, y entonces, al no entender estos principios de que somos un cuerpo y que la unidad es requerida para mantenerla después de que pertenecemos a un lugar, hay muchas broncas. Tú eres pastor, Daniel, y no tienes estas situaciones con la gente, que la gente quiere cambiarse, que la gente dice no me gusta esto y parece que son sugerencias. A ver, denme todas las sugerencias para cambiar aquí las cosas. ¿No pasa esto? Creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Hay una parte donde Jesús empieza a hablar que Él es el pan de vida, que deben de beber, que deben de comer su cuerpo, que deben de beber su sangre. Entonces muchos se ofendieron y dice que dejaron de seguirlos. Entonces los discípulos, los que estaban formando como apóstoles, le dijeron: oye, Jesús, ¿qué estás haciendo? Entonces Jesús los confronta y le dice: también ustedes si quieren ir, la puerta está muy grande y abierta para el que no quiera pues aceptar esta palabra, ¿no? El evangelio pareciera algo duro, ¿verdad? Pero más que duro es una bendición. Ahora, el llamado que Cristo nos hace es a la unidad, Sí, donde nosotros formamos parte, nos ha llamado a formar parte de un cuerpo donde la cabeza es Cristo. Sí. Entonces, ¿quién dirige el cuerpo? Pues Jesús. Jesús, y es la cabeza, es el cerebro, ¿no? Mis manos se pueden mover porque el cerebro le manda una orden: muévete, agarra ese vaso, inclínate, los pies, camina. Entonces, alguien que no está unido al cuerpo, entonces no pertenece a la familia. O sea, ¿cómo? El pastor Dani empezó diciendo: una mano no puede caminar como lo vemos en las películas, la mano, ¿cómo se dice? Los locos Adams. Sí, o sea, no puede estar fuera del cuerpo. Dios te estableció en su cuerpo porque te dio dones, talentos y una función que quiere que cumplas, que es necesario dentro. Por ejemplo, un cuerpo no puede vivir sin ¿qué te parece? Sin el corazón. Es fundamental. Claro. O sea, necesita estar Y no es visible, ¿verdad? Como la mano, los ojos. Así es. Entonces hay extremidades y también hay órganos, pero todos son necesarios. Ahora, dentro de un cuerpo hay órganos que se pueden prescindir, pero por algo Dios los puso. Son necesarios. Entonces Dios espera que nosotros funcionemos dentro de una familia. Entonces tenemos que entender que nos ha llamado a pertenecer a la familia y debemos de tener sentido de pertenencia. Exacto. Cuando Dios nos hace nacer en una familia natural, o sea, yo reconozco quién es mi padre, reconozco quiénes son mis hermanos, y podremos no estar de acuerdo en algunas cosas, pero no dejamos de ser familia. Yo les pregunto: ¿será que la familia no tiene problemas, no se pelea? Siempre. ¿Pero será que dejamos de ser familia? No, porque hay un amor que nos une. ¿Quién entiende estas cosas? Mira, yo hace unos días estaba en un lugar compartiendo y le hablaba sobre los samaritanos cristianos de hoy en día, ¿no? A la samaritana la vemos mal porque 5 maridos ha tenido y el que tiene no es nada, ¿no? Entonces vemos tipos que cambiaron de 10 iglesias, son los samaritanos. Y el pastor que tiene no es su pastor. Ay, padre. Entonces estamos Muy fritos buena, ahí, muy ¿no? buena. Entonces hay un tema de que vimos a la samaritana como una loca restaurada. Entonces hay un tipo que cambia de iglesia en iglesia, trae un problema de autoridad, trae un vacío, nunca va a echar raíces. Tiene a Cristo. Tiene a Cristo, pero no va a crecer. Exacto. Porque el cuerpo te desarrolla. Exacto. O sea, tú quieres crecer, permanece en el cuerpo. Entonces la Biblia dice que inclusive hay mutiladores del cuerpo que logran zafarlos, quitarlos. Y si tú vas porque hoy la iglesia esta es de moda, es que esta iglesia hoy tiene la pantalla, hoy es que en esa iglesia se hace esto. Entonces hay gente que dice la Biblia son arrasados por cualquier viento de doctrina, porque no tienen raíces. O sea, imagínate a alguien anormal con 10 papás. No se podría. Oiga, Solamente hay un padre. Oiga, Paz Dani,
y a mí me llama la atención en el libro de Hechos, cuando Pedro pues exhorta, ¿no? Y la gente se compungió de corazón cuando le dijeron, ese Cristo murió por causa de ustedes. Entonces ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Pues ya la regamos, ¿no? Entonces pues se arrepienten, y entonces algo que me llama la atención en la versión TLA dice que ellos decidieron, en otra versión dice ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero en la TLA dice y ellos decidieron vivir como una gran familia. Eso. Entonces el Eso. llamado lo hace Jesús o lo hace el Padre para que formes parte de su familia, pero tú decides formar parte de la familia. Yo quisiera que tocaras brevemente, porque el tiempo avanza, pero que nos enfoquemos a eso en el cierre. ¿Por qué la gente se cambia de iglesia en iglesia, como tú lo dices? Yo creo que tienen el concepto de que todo esté bien y sea perfecto, agradándole a ellos, y no es que Dios se va a acoplar a nosotros vamos a acoplar a Dios, y también debemos escoger o dejar que Dios nos muestre en qué congregación pertenecemos. O sea, cuando nacemos sabemos, o sea, el nombre de todos es cristiano, pero tenemos diferentes apellidos. Yo me apellido del Castillo, él se apellida Sánchez, la doctora Portillo y tú Santos. Entonces todos somos seguidores de Jesús y él es nuestro objetivo, nuestra meta. El Padre de Jesús, Padre Celestial, es Padre de todos nosotros, pero nos coloca al cuidado de un Padre espiritual, que son los pastores de la iglesia donde nos reunimos, que está todo hecho en la iglesia para hacernos crecer, desarrollarnos y dar fruto. ¿Por qué este cambio de iglesias y que no me siento parte y entonces me voy a otra donde sí? Porque las personas hoy en día, ni en la vida laboral, o sea, no les gusta la empresa. Ve a los jóvenes hoy, están hartos, un año, están buscando otro lugar. Entonces, para que tú seas creíble en el campo laboral, por lo menos necesitas 5 o 6 años de estabilidad en un lugar. Entonces, imagínate si eres creíble y confiable. Dice la Biblia, estas cosas entrégaselo a hombres fieles. Entonces, si tu pastor no te ve fiel y no eres un congregante habitual, no te pueden entregar una tarea. Tú te tienes que involucrar, pero tienes que mostrar una fidelidad al lugar para que te den una y tarea. hacer raíces. Imagínate estar cambiando una planta, lo sabemos, ¿va? Sacas una planta, la quitas de raíz, me cambio de casa, me cambié 10, la planta se va a morir. No aguanta tanto cambio. Por eso hay gente que no, también la Biblia nos habla que somos injertados. Así. Y otra, la Biblia, fíjate, aquí, con esto termino. Hay 4 tipos de bautizo: agua, arrepentimiento, fuego, Espíritu Santo, Dios, aceite, Espíritu, y el bautizo del cuerpo. Corintios. Muy bien, muy bien. Somos bautizados. Te sumerges en la identidad del cuerpo. Si tú estás dentro del cuerpo, identificas a tu familia. Esto se está dando más y más porque hay mucha exposición a pastores y maestros de Dios en las redes sociales. Bueno, algunos de Dios, la mayoría de Dios y algunos no, que desestabiliza a las personas creyendo que solo es necesario recibir la palabra. Como decía Dani en uno de sus comentarios, gente que nomás llega, oye la palabra, termina la reunión, pues participa en la oración, la alabanza, hasta da, entrega una de sus aportaciones o donativos y se va, y no convive, no hace relaciones sociales con las personas, no es sociable, no es amigo de otros, y se está dando mucho esto de el movimiento de las personas de iglesia en iglesia, y algunos dicen que están lastimados, y si se mueven a otra iglesia sin ser sanados, llevan la herida, ¿no, Luz? Sí, es una verdad. Sin embargo, creo que aquí el punto importante es, o sea, de la misma persona, ¿no? La persona llega lastimada, va buscando una sanidad y piensa que al no darle el tiempo, porque hay muchas personas que quieren que el pastor esté atento, que Un terapeuta. Un terapeuta, exactamente. Entonces, al no tener
no está encontrando la solución para su necesidad. Pero en realidad, cuando entendemos que cuando yo voy a la iglesia, no es buscar la ayuda del pastor, no es buscar la ayuda del terapeuta, sino de Dios, porque si es una iglesia, si voy a una clínica, estoy buscando a un médico. ¿Sí? Entonces, si voy a la iglesia, estoy buscando a Cristo, estoy buscando a Dios. Y es ahí el punto donde creo yo que mucha gente, sus expectativas no se realizan, no se llevan a cabo, porque no están buscando a Dios, están buscando al pastor, que dicen que predica bonito, el que me va a ayudar, el que dio la ofrenda, el que ayudó en el problema. Entonces llegan con esa expectativa, una expectativa equivocada. Y es ahí donde, al no encontrar esa expectativa, vuelve a decir, no es aquí donde yo encuentro la solución a mi problema. Y se van más lastimados todavía. ¿Tú crees, Luz, que la exposición de la palabra, Dani y Pastor Daniel, una persona que va abierto su corazón a la exposición de la palabra es suficiente para crecer y mejorar, en vez de estar buscando que sea una persona la que lo ayuda, enfocar que fuera Dios a través de su palabra? Yo considero que cuando yo voy con mi corazón abierto, mi mente abierta, la palabra hace un efecto tremendo, porque la palabra dice, la Biblia dice que la palabra es viva y eficaz, capaz de traspasar, dice, los huesos, de todo, ¿no? Todo el cuerpo. Entonces, creo yo que sí. Sin embargo, creo también hay situaciones, heridas que necesitan un proceso, un acompañamiento, un proceso en donde requieren un acompañamiento. Pero soy yo la interesada en sanar. Entonces soy yo, no el pastor, sino soy yo. Entonces creo que aquí vuelvo al punto de lo que yo estoy buscando al llegar a una iglesia. Estoy buscando solamente pasar el tiempo, eso voy a encontrar. Estoy pasando solamente llenar un poquito mi conciencia de que ya fui a una iglesia, pues eso también va a ser. Pero realmente no hay una entrega, un crecimiento, no hay frutos, no va a haber nada si no tengo la voluntad y la intención correcta al llegar a la iglesia buscando a mi Dios. Hay personas que crecen con el alimento de Dios, que es su palabra expuesta por el pastor, algunos maestros en un curso, en un seminario, y hay otras personas que están expuestas a la palabra y también a lo mismo, y como que no avanzan, que requirieran que esté ahí alguien personalmente como para ayudarlo, animarlo. Y si tú no sanas de las heridas que traemos sin Cristo en la congregación, esas heridas crecen contigo cuando tú creces y te afectan, y probablemente te abren, te dejan susceptible a volver a ser herido, como el que no sanó bien, le recae otra vez la enfermedad y recae peor, ¿va? Sus comentarios para terminar. Ahora, según de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Tenemos que tener cuidado que no estemos en esta parte que la Biblia menciona, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, si la palabra que mi pastor me está diciendo no me gusta, bueno, si no lo considero mi pastor, voy a buscar a otro maestro, ¿no? Y que me dé por mi lado, porque tengo convención de oír, para que me den por mi lado, por mis deseos, dice la concupiscencia o mis malos deseos. Ahora, el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Uy, o sea, el apóstol Pablo había invertido tiempo en los Gálatas para evangelizar, o sea, llevarle el evangelio de salvación. Entonces el apóstol Pablo se va a otros lugares y entonces cuando regresa se da cuenta que estos ya habían buscado a otros maestros y siguiendo otras falsas doctrinas diferentes. Entonces se maravilla, qué tan rápido. Entonces la gente no está buscando la verdad de Dios, sino está buscando la verdad del hombre, a quien le hable más bonito, ¿verdad? Porque tiene comezón de espiritual. Oír. Sí. Y aunque la palabra es motivante, también es confrontante. O sea, algo que pasó en la Samaritana es que Jesús le confrontó con cuántos maridos tienes, llama a tu marido.
Y cuando leemos el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde está esta historia, vemos que nada tiene que ver el marido. No hay referencia en la conversación de Jesús con la samaritana de algo del esposo, matrimonio, familia. Pero Jesús le pide llamar a su marido, que es donde está el problema. Sí nos va a sanar Dios, pero nos va a confrontar para cambiar. Un comentario final. Porque hace tiempo puse un post muy fuerte, se armó fuertísimo, porque dije que los hijos permanecen en casa, pero los huérfanos cambian de orfanatorio. Hombre, se armó en las redes. Yo no contesto yo, pero mucha gente se endiabló porque les dolió que son huérfanos. El hijo no se va de la casa, dice, ¿cómo sacamos el asunto adelante? Sí. Entonces, cuando alguien es hijo, dice, pastor, ¿sabe que yo veo que faltan maestros de niños? Yo me propongo. Aquí estoy yo para servir. Muy bien. Oye, no hay quien estacione los carros, aquí estoy yo. Pero el huérfano siempre tiene una reacción de cambiar. Y dice, mi mamá sabia decía un dicho, ¿no? Que el enfermo no sana por cambiar de cama médico. Y de médico o de hospital. O sea, tu enfermedad la traes y hay algo ahí que necesita ser confrontado. Entonces, la gente hoy no le gusta ser sanada y confrontada en su casa. Entonces está buscando, o sea, como el hijo rebelde, me voy de la casa. No me gusta como mi papá me dice, me voy. ¿Y cómo acaba el hijo? Bueno, ya el tiempo nos ganó, pero no podemos extendernos. ¿Qué cuando alguien dice no me siento atendido, Luz? Un comentario bien breve, y luego Dani, y luego otra vez Daniel, y que nos digan. Pues creo que está buscando la atención del hombre, exactamente, ¿no? Está buscando la atención del pastor, de la pastora, pero porque quiere solamente satisfacer algo superficial, ¿sí? No me siento atendido, no me atiendes, no me das, no me ofreces nada que me llene a mí como persona, pero algo superficial, porque la palabra es lo que me debe llenar a mí. Y si ya recibí esa palabra y estoy leyendo, estoy escuchando, pues me debe llenar, ¿sí? Quien nos llena es Jesucristo. El hombre nunca nos va a llenar y siempre vamos a querer más. Si me brindan una atención ahorita, voy a querer más, voy a querer más. Hay personas que quieren que su pastor los visite cada domingo, cada semana, si no, no se sienten atendidos. Y eso no es fácil. Me voy porque no me siento atendido. Voy a volver a retomar la historia de la samaritana. A ver. Fue confrontado brutalmente con su manera de vivir. Pero ¿cuál fue la actitud? ¿De recibir? De recibir, o sea, reconoció y había una necesidad y se volvió la primera evangelista. Porque fue y le predicó a toda la aldea. Entonces Dios espera que nosotros no nos enojemos con Él, ni con la iglesia, ni con el pastor, sino es Dios hablando por medio del pastor como un instrumento, pero es para nuestro propio bien, es para salvación. Y por ejemplo, el hijo pródigo, o sea, se salió de casa, pero cuando volvió en sí dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Muchos están viviendo la vida como el hijo pródigo, ¿no? Y el pan representa la palabra. Me voy porque no me siento atendido. Dijiste algo hace rato muy, muy clave. La palabra, tú tienes que ir con un corazón abierto. A veces hay gente, quiero hablar con usted, pastor. Ajá. Digo, después de la prédica. Y Así después es. me dicen, oye, ¿qué querías hablar? No, ya nada, ya. La pura predicación Sí. ya me guió. Es correcto. Eso es venir con el corazón abierto a recibir un consejo de la palabra. Y la palabra es suficiente para ser pastoreado. Sí, podemos dar consejería, sí podemos atender, Sí. pero el consejo de la palabra tiene que ser suficiente para sanar mucho de lo que nosotros traemos. Debemos dejar de excusarnos en lo que está mal o no nos parece, y pudiera ser legítimo que hay errores, pero si tú tienes el deseo de caminar y aprender y crecer, tú vas a tomar cualquier dificultad y error, como lo de una familia, lo hablamos, lo platicamos y lo superamos. Nada puede crecer a una altura adecuada y dar mucho fruto si se está desarraigando constantemente, o alguna o dos veces. Para dar un abundante fruto, que es el plan de Dios, que te plantes en un lugar y des mucho fruto, tienes que soportar pues las enfermedades de las plantas, los mosquitos, una hormiga ahí. O sea, debes plantarte
y permanecer firme a pesar de las dificultades. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias a nuestros panelistas por estar aquí con nosotros y te esperamos. Si este podcast es de bendición, comenta con otras personas, diles sobre lo que estás aprendiendo o pónganlo a discusión en un grupo pequeño y puede salir mucho más. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que no se trata de conocer demasiado de Dios, pero no vivirlo, porque la palabra de Dios es para vivirse. Hasta la próxima. Gracias, Daniel. Gracias, Luz. Gracias, Pastor. Gracias.